Hay un momento concreto. Suele ocurrir los domingos por la tarde, o quizá en el silencio insomne de las 3 de la madrugada. El ruido del mundo digital se apaga. Las notificaciones cesan y te quedas a solas con una sensación física en el pecho. No es tristeza, no es exactamente dolor, es ausencia, como si estuvieras flotando en gravedad cero, sin nada sólido a lo que agarrarte. Es la sensación de estar en una habitación llena de gente y sentirte completamente invisible. O de terminar una semana productiva y no recordar un solo momento en el que estuvieras realmente presente. Como si hubieras estado corriendo hacia algo que al acercarte descubres que nunca estuvo ahí. O como despertar de un sueño en el que estabas haciendo algo importante y, al abrir los ojos, no recordar qué era. Solo queda la sensación de que era urgente, de que importaba, y ahora ya no. A esta sensación le ponemos nombres rápidos, palabras que cierran la conversación antes de escuchar lo que duele de verdad. Pero si eres honesto contigo mismo, sabes que es algo más antiguo, algo que vivía en el pecho de los filósofos griegos, en los monjes medievales, en cada ser humano que se ha detenido el tiempo suficiente para preguntarse: ¿por qué estoy aquí? No es la pregunta lo que duele, es la sospecha de que no hay respuesta. O, peor aún, que la respuesta es que no importa, que si hoy faltaras, el día seguiría, y eso, por un instante, te deja sin suelo, y entonces haces lo que todos hacemos. Intentas llenar ese vacío, con trabajo, con entretenimiento, con relaciones, con cualquier cosa que genere la ilusión de movimiento. Porque nos enseñaron que estar ocupados es lo mismo que tener propósito, que la productividad es sinónimo de significado. Pero sabes que no es así. Puedes estar muy ocupado y sentirte completamente vacío. Puedes tener una lista interminable de tareas y ninguna razón real para completarlas. Puedes estar corriendo constantemente y no ir a ningún lugar que importe, pero el vacío es paciente. Espera. Regresa en ese momento entre tareas, en ese silencio incómodo después de una conversación superficial, en ese domingo por la tarde cuando ya no hay nada que hacer y te enfrentas a ti mismo. Viktor Frankl era psiquiatra en Viena, un hombre de ciencia, de razón, y en 1942 fue arrojado al lugar más oscuro que el siglo XX pudo concebir. Un lugar donde cada día ponía a prueba cuánto puede doblarse un ser humano antes de quebrarse. Un lugar diseñado para destruir todo lo que hace humano a un ser humano. Allí, el nombre se convertía en un número. La identidad se volvía ceniza. El futuro dejaba de existir más allá del próximo amanecer. Frankl lo perdió todo en ese abismo. Su práctica médica, sus manuscritos, su familia, su libertad. Todo lo que tú y yo llamamos identidad le fue arrancado. Y en medio de ese horror, mientras otros buscaban simplemente sobrevivir un día más, Frankl hizo algo extraordinario.
observó. Incluso en las profundidades del infierno, su mente seguía analizando, seguía preguntándose ¿por qué? No como distracción del sufrimiento, sino como respuesta al sufrimiento, porque incluso allí, incluso cuando todo le había sido arrebatado, le quedaba una libertad que nadie podía quitarle. La libertad de elegir qué significado daba a lo que estaba viviendo. Y se preguntó, ¿por qué algunos hombres se rendían en semanas mientras otros resistían durante meses? ¿Por qué algunos, físicamente más fuertes, se quebraban antes? ¿Por qué otros, débiles y enfermos, seguían levantándose cada mañana? Y descubrió algo que ningún libro de psicología le había enseñado. Los que sobrevivían más tiempo no eran los más fuertes físicamente, no eran los más jóvenes, eran aquellos que tenían una razón para ver el amanecer, un proyecto que terminar, una persona a la que reencontrar, una verdad que debía ser contada. Esa razón, por pequeña que fuera, marcaba la diferencia entre levantarse una mañana más o rendirse ante el abismo. No era optimismo ingenuo, no era pensamiento positivo, era algo mucho más honesto. La capacidad de decir, esto tiene que significar algo, y voy a decidir qué. Frankl observó algo más. Vio a hombres dejar de lavarse, fumar su última ración de tabaco en lugar de cambiarla por comida. Pequeños gestos que revelaban algo claro. Habían dejado de esperar algo al despertar. Y cuando eso ocurre, el cuerpo va detrás poco después. Mientras que otros, físicamente más débiles, más enfermos, seguían levantándose semana tras semana. La diferencia no estaba en sus músculos, estaba en su mente, en su capacidad de imaginar un futuro, por pequeño que fuera, en su capacidad de decir, cuando salga de aquí, voy a... Esa frase incompleta los mantenía vivos, no porque garantizara que saldrían, sino porque les daba una razón para intentarlo. Y aquí está lo que hace que esta historia sea incómodamente relevante para ti. Tú no estás en ese lugar, no enfrentas ese horror extremo. Tienes libertad, tienes opciones, tienes un futuro abierto ante ti, pero vives una versión invisible del mismo problema. Puedes elegir casi cualquier cosa y aún así no saber hacia dónde moverte. No te falta comida, te falta hambre de algo que importe. No te falta libertad, te falta dirección para tu libertad. No te falta información, te falta una pregunta que merezca la pena responder. No te falta futuro, te falta una razón para querer llegar a él. Y a veces esa ausencia de sentido duele tanto como cualquier sufrimiento físico, porque al menos el dolor físico tiene una causa clara. Pero este dolor, este vacío, no tiene nombre, simplemente está ahí, esperando. Frankl descubrió algo brutal en ese laboratorio involuntario del sufrimiento. El ser humano no colapsa por falta de placer, no colapsa por falta de comodidad.
El cuerpo empieza a ceder cuando no encuentra ninguna razón para levantarse al día siguiente. Cuando el sufrimiento deja de ser un camino hacia algo y se convierte en un estado permanente. Cuando hoy es idéntico a ayer y mañana será idéntico a hoy, y eso se prolonga hacia el infinito sin propósito. Eso no es vida. Es tiempo pasando a través de ti sin dejarte nada a cambio. Es despertarse, trabajar, dormir, repetir, sin saber por qué, sin saber para qué. Hoy no vamos a darte trucos para ser más productivo. No vamos a prometerte la fórmula mágica para encontrar tu propósito, porque esa búsqueda ya forma parte del problema. Estás buscando algo externo que te dé sentido, un trabajo perfecto, una relación ideal, un logro que por fin te haga sentir completo, como si el sentido fuera un objeto perdido que simplemente aún no has encontrado. Pero Frankl descubrió lo contrario. Descubrió que el sentido no se encuentra, se construye, no en un momento de revelación cósmica, sino en miles de momentos cotidianos en los que eliges responder en lugar de escapar, en los que eliges construir en lugar de esperar, en los que eliges que algo importe, porque tú decides que importe. Vamos a entrar en la sala de máquinas de tu cerebro para entender algo esencial. El sentido no es un destino al que llegas después de años de búsqueda. El sentido se parece más a una catedral levantada sobre terreno inestable. Y, como toda catedral, se construye piedra a piedra, respuesta a respuesta, decisión a decisión, no en un instante de claridad perfecta, sino en la persistencia silenciosa de seguir colocando una piedra más, no para llenar el vacío, sino para habitarlo. Y antes de seguir con tu día, quédate solo con esto. ¿Qué es eso que hoy podría importar un poco más si decidieras sostenerlo? No lo expliques, no lo justifiques, nombrarlo, aunque sea en silencio, ya es empezar.